el caso Sidalsa. Primero, se entendió bien cuál es el producto que la empresa Sidalsa tiene. ¿Alguien podría describirlo? Yo, ingeniero, Adelante, Nicolás. por lo que leí y entendí, Uh-huh. como que Sidalsa tuvo sus malas decisiones, es una empresa que tuvo sus malas decisiones, y como que nosotros tenemos que ayudar a que Sidalsa prospere, crezca, Uh-huh. y entre una de esas dificultades que tenemos presente es que a Sidalsa lo agarró justo cuando tenía la posibilidad de crecer, expandirse de la parte de Europa, la agarró plena pandemia. Empezó a mostrar sus productos en un par de congresos que estuvo ahí. Uh-huh. Bien, gracias Nicolás, ¿alguien entendió algo diferente o en la misma dirección que pueda agregar algo? Profe, yo tengo una consulta. Sí, adelante, Franco. Hay una parte en la que dice que ellos no trabajan con la regulación norma ISO 9002 y tampoco Sí. tienen otras homologaciones internacionales que le dan la calidad al producto que ellos venden. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿por qué ellos no certificaron sus productos con esa norma si atrás hay un problema, no sé si económico o tal vez hay una barrera de la producción que nosotros hacemos de Latinoamérica con respecto a la certificación que sería de otros lugares? Por eso quería saber por qué no tenía esa certificación. Ajá. Muy buena su pregunta, Franco. Un detalle que me doy cuenta que tiene que ver con que todavía no han cursado ingeniería de la calidad o gestión de la calidad. La norma ISO 9000 es una norma que no certifica producto, sino procesos. Primer detalle muy importante. Entonces, la norma ISO 9000, por cierto, si dice 9002 hay que corregir en 9000 a secas. Ahora, en su momento, a comienzo, sobre todo la versión 1999, la norma ISO 9000 era una serie de normas, llegaba hasta la 9005. Pero a partir de la versión, si yo mal no recuerdo, la 2009, por allí, se unificó y son solo las normas ISO 9000. Así que si se chispoteó un do ahí, hay que corregirlo. Es la serie ISO 9000. Primer detalle. Segundo detalle, la serie ISO 9000 solo certifica procesos, no productos. En cambio, las normas internacionales que figuran allí, las normas UL o Underwriter Laboratories, que es una norma norteamericana, las normas UL es una norma norteamericana de muy frecuente aplicación en el campo de la electrónica, microelectrónica. Bien, certificar el producto con normas UL cuesta mucha plata, billulla, guita, money, pasta gansa, mangos. No sé si queda claro. Lo mismo que la norma alemana BDE, que también se utiliza en el sector de la electrónica. Sí, adelante. Y las normas, las OSAS o las OS. Las OSHAs son normas que certifican higiene y seguridad, que certifican condiciones y medio ambiente de trabajo, pero no certifican producto. Y el problema de esta empresa es la certificación del producto. Por eso tiene escasa inserción en el comercio internacional. Por cierto, ahí hay un detalle importante. La empresa está haciendo un giro silencioso importante. Ha incorporado una plataforma digital. La plataforma digital permite la oferta del producto sin límite geográfico. Y en muchos casos, si se da en el marco de comercio de pequeños paquetes, puede llegar a obviar alguna de esas barreras. ¿Profe? Sí, adelante, Camila.
Yo también tengo una duda. En una parte, no sé si yo entiendo mal, ok, pero dice que hubo una reducción del plantel y eso Ujú. sensibilizó a los trabajadores. Y después dice que tomaron la decisión de no despedir a nadie por la pandemia. Entonces, ¿esa reducción del personal se hizo antes de la pandemia Se hizo o...? antes, exactamente, como creo que dice que se hizo en el marco de la crisis anterior, pero en la pandemia, lo curioso de la pandemia, por cierto, esto que estamos hablando es un dato real, lo curioso de la pandemia es que para el sector informático, lejos de haber significado una baja, ha significado una multiplicación de la demanda. En ese sentido, esta empresa sigue también esa tendencia. Si ustedes lo observan en el cuadro final, que está en el anexo, verán cómo ha evolucionado sus ingresos. Y ahí podrán sacar conclusiones de cómo le está yendo con la pandemia. Por cierto, lo que acabo de mencionar, prácticamente la pandemia ha multiplicado el mercado para las empresas informáticas, no solo en Argentina, sino en el mundo, al punto tal que están faltando chips para poder seguir produciendo hardware que se demanda todavía más porque hay un bruto proceso de digitalización dentro de las organizaciones. Se están digitalizando prácticamente todos los procesos que se pueden digitalizar a bajo costo. Y eso usualmente significa la necesidad de hardware, además del software. Entonces, la industria informática del hardware y del software está realmente en un momento, curiosamente, de mucha efervescencia y de mucha dinámica de mercado. Así que traten, su pregunta, Camila, es muy buena, por lo siguiente, usted está tratando de imaginarse en el tiempo cómo han sido los sucesos, cómo ha sido, por ejemplo, la facturación, cómo ha sido la gestión de los recursos humanos. Fíjense que, digo, a colación de su pregunta, que por eso, repito, es muy buena, cuando uno analiza la situación de una organización, no hay que solo mirar aquí y ahora, en un determinado punto del tiempo, sino que hay que tratar de tener una mirada que se llama longitudinal, a lo largo del tiempo, tratar de mirar la tendencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de las empresas informáticas, en Argentina, hubo un bajón muy importante debido a la apertura del mercado argentino desde el 2016 al 2019. Esa apertura además coincidió con la baja del poder adquisitivo. Dos combinaciones letales. Entonces, numerosas empresas entraron en crisis, chicas y grandes. Repito, chicas y grandes. Hace poco se publicó el balance y se analizó el balance de las 3 grandes empresas alimentarias argentinas: Ledesma, Arcor y Molinos Río de la Plata. Las 3 perdieron, creo que se dice en inglés, guita. Las 3 perdieron guita, pero en grandes cantidades, en los años 2017, 2018 y 2019. Importantísimas pérdidas. Por cierto, son 3 grandes opositores al gobierno, a este gobierno actual. Pero resulta que con la pandemia y sobre todo con la reducción de los costos financieros por los acuerdos alcanzados el año pasado por la deuda, una de las principales bocas de fuga de beneficio de las empresas eran los costos financieros. Costos financieros que se incrementaban violentamente porque muchas de ellas se fondean en el mercado internacional. Y la situación argentina hacía que las tasas de interés vía riesgo país para estas empresas incrementara sustancialmente sus costos financieros. El arreglo que se hace el año pasado con los acreedores, más el encarrilamiento de las discusiones con el Fondo Monetario este año,
han hecho que se reduzcan notablemente los costos financieros de esas empresas. Por lo tanto, lo curioso, lo paradójico es que inclusive en el marco de la pandemia, en el caso de las empresas alimentarias, también hay un alza, no de la demanda, sino vía precio. A pesar de que se aplicaron medidas como precios máximos, precios cuidados, sin embargo, de las cuales las empresas se quejan, por cierto. Sin embargo, estas tres empresas, las tres que venían de pérdida, alcanzaron beneficio el año pasado. En los balances cerrados a febrero-marzo de este año muestran claramente que esa es la tendencia. Ahora, vuelvo al punto, en el sector informático pasa una cosa parecida. Yo sé que hay otros sectores que están padeciendo, por ejemplo, el turismo. El turismo está padeciendo notablemente esta pandemia. Pero en el marco de la pandemia también hay sectores que se han beneficiado. Por ejemplo, los vinculados a las plataformas digitales, particularmente Mercado Libre, han triplicado sus ganancias. No el 10%, no el 5%, no, el triple, el 300% de ganancia. Esto, además de haber incrementado el valor de su patrimonio, porque esas empresas se han revalorizado notablemente por cotizar en bolsa, por cotizar en los mercados. Por cierto, aún así, Galperín no quiere pagar ni siquiera que es el 2% del patrimonio declarado a valor fiscal, además. No quiere garpar nada, tampoco estas otras empresas. Habiendo ganado en grande el año pasado. Digo para que vean que las afirmaciones que hago no tienen que ver con lo ideológico. Han ganado, pero, a ver, se han llenado los bolsillos. Y sin embargo no quieren poner el 2% del valor fiscal declarado de su patrimonio, que es el impuesto a la riqueza, el impuesto extraordinario, que se paga por única vez además. Bien, vuelvo al punto. Es importante la mirada a lo largo del tiempo. Y cuando hacemos una mirada a lo largo del tiempo, tenemos que considerar qué es lo que ha pasado. Y considerar qué es lo que se viene. Y aún en un marco tan vidrioso como el de la pandemia, hay demanda que lejos de disminuirse, se incrementan o se mantienen. El caso de la informática es un caso muy interesante. Si alguien quiere poner una empresa en el ámbito de la informática, lo animo a que lo haga. Este es un momento muy interesante. Hay una demanda para los procesos de digitalización que no tiene parangón. Hay una demanda de plataformas digitales que no tiene parangón, que no hay en el pasado hechos parecidos. Yo el otro día creo que les daba un dato que no me pertenece, lo verificó la empresa McKinsey en Estados Unidos, mostrando que el nivel de penetración del comercio electrónico en 3 meses en Estados Unidos alcanzó los niveles que se pensaba que Estados Unidos iba a alcanzar en el año 2030, en 10 años. Estoy tirando estos datos como para que ustedes puedan calibrar cuáles son los cambios que están en la base de esta pandemia que está ocurriendo. Hay un bruto proceso de digitalización y de virtualización. Y las empresas de informática están realmente de parabién. Esta empresa que produce un insumo vinculado a la informática, que es, si yo necesito mantener mi plataforma digital siempre operativa, necesito fuentes ininterrumpidas de alimentación. Por eso preguntaba desde el inicio si alguien me podía decir exactamente cuáles son los productos que esta empresa brinda. Esta empresa brinda
productos que son fuentes de alimentación ininterrumpida para, sobre todo, el mundo de la informática, computadoras, hardware, servidores, plataformas. Ese es el producto. Y ese producto, dado que se da en un mercado en crecimiento vertiginoso, también tiene un crecimiento vertiginoso. Una plataforma no se puede caer. Cada vez que se cae alguna de las grandes plataformas es todo un suceso. Entre otras cosas porque tienen usualmente de respaldo una cantidad espectacular de servidores. Pero como diría el mago Toussaint, puede fallar. Y a veces falla. Bien, permítame otra pregunta. Le estoy tirando una clave para que puedan leer adecuadamente el caso. Traten de mirar el caso con mirada longitudinal, con lo que ha pasado en el tiempo, lo que pasó antes, lo que pasó ahora y lo que puede pasar en el futuro. Eso se llama prospectiva. Una mirada prospectiva es una mirada hacia adelante, tratando de elucubrar qué es lo que puede pasar. Bien, otra pregunta. Ya vamos al tema de la producción. ¿Cómo han interpretado que ustedes manejan? Tienen ya todas las herramientas en la mochila, ya han cursado Orga 1, Orga 2. Pregunta, ¿cómo es el sistema productivo de la empresa? ¿Es avanzado? ¿Tiene inconvenientes? ¿Qué inconvenientes tiene? Hola, ¿qué tal, Sí, profe? sí, Elmer, ¿cómo le va? Adelante. ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Es bajo pedido lo que leí, digamos. Es decir, Ajá. digamos, de que ellos se encargan, digamos, de que si está el producto, para sacarlo lo más antes posible, si no hay que mandarlo a producir desde cero, digamos. Ujú. Y consulta, Elmer, ¿toda la gama de productos se hace bajo pedido? Por lo que creo que leí, logré entender, sí. No, profe, las de Salvo, bajo digamos, de que sean costo, lo de sí. bajo costo, digamos, sí, exactamente, Ajá, sean lo de bajo costo, es lo que mayormente tienen, pero de acuerdo a lo que se pida, se produce. claro. Es muy buena la acotación que hace Camila, efectivamente. Y que también usted al final coligió con ella que es así. Los productos de bajo costo que compiten sobre la base de precio, y yo necesito por lo tanto ser eficiente en costo, se fabrican de una manera. Y después los productos estrella ¿eh? se fabrican a pedido. Esos son grandes. Inclusive, hasta en algunos casos, se tendrá que hacer hasta de la ingeniería del producto, un proyecto de ingeniería. Y después de acordada la ingeniería, recién se fabricará el producto. Son productos grandes, productos en donde la potencia instalada de la fuente es importante. Entonces, por lo tanto, hay que diseñarlo a medida. Pero los productos, digamos, de bajo costo, esos no se fabrican a pedido. Entonces, fíjense que el sistema productivo de la empresa no es uno solo, sino que por una parte tiene una línea de producción para los productos de bajo costo y por otra parte, de manera con un layout inclusive diferente, se hará la producción bajo pedido, por proyecto. Eso es muy importante, porque marca cuál es la capacidad de respuesta de la empresa. Los productos bajo costo son estándares, ¿está bien? Sí, Elmer, ¿quería comentar algo? Profe, también digamos de lo que es la plataforma digital que implementó durante Ajá, la pandemia, también decía de que, bueno, de que logró reducir lo que es el tiempo de entrega, ajá, pero después cuando voy a leer lo que es la parte de producción, establece de que presenta un déficit en lo que es el tiempo de producción, es decir, que hay un problema que se presenta ahí en la misma producción. ujú, Entonces trajo, digamos, también lo que es la plataforma digital, información, tanto lo que es la parte de planificación y programación de la misma, ujú, porque permitió tener información de los consumidores, clientes, digamos, del producto, pero a la vez, digamos, tiene su contra lo que es la producción, esto lo que es producción terciarizada, porque dice que también creo que maneja lo que es tecnología avanzada, pero son de tercero ujú. para la Bien, producción. ya que Elmer lo pone sobre la mesa, ¿alguien me puede definir el tiempo de entrega?
¿Desde dónde hasta dónde va el tiempo de entrega en una empresa? Una variable importante, como observarán ustedes. Y no será desde que se termina el tiempo de entrega, desde que se comienza a producir hasta que se lo entrega. Y se Ajá. pide. No es Desde que llega el desde el pedido. almacén, A desde el ver. almacén hasta el destino final. Ajá. Ahí me está gustando más, Camila. Anótese un punto más. ¿Y desde qué momento en el almacén? Ustedes han estudiado gestión de almacenes, ¿no es cierto? ¿Desde qué momento en el almacén? Desde que se hace la orden de ¿Desde que se hace compra. el pedido? A ver, perdón, Gabriel, ¿quiere usted comentarlo? Después le cedo la palabra a Mauricio. Pensaba que era desde el momento que se hace el pedido. Ajá. ¿Usted, Mauricio? Yo comentaba que era desde que se recibe la orden de compra. Ajá. ¿Quién recibe la orden de compra? El sector de contabilidad, de compras, justamente. Ujú. Bien. ¿Alguien más puede comentar algún detalle? Usted, Enzo, también había hecho alguna observación, perdóneme. Enzo Corte. Yo sí, siguiendo en línea con lo que decía Mauricio, iba por el mismo camino. Ajá, perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Después, nosotros tenemos un plazo de entrega en el momento que se aprueba el presupuesto. Ajá. Es decir, si estoy entendiendo bien, Pablo, ustedes entregan el proyecto, se lo aprueban y a partir de ahí corre hacia adelante el tiempo de entrega. Exacto, porque ahí se aprueba, digamos, el monto de inversión. Está bien. Eso cuando uno trabaja por proyecto, efectivamente, el tiempo de entrega se pacta con el cliente. Cuando uno trabaja por pedido, el tiempo de entrega se pacta con el cliente. Y entonces, Así es. ese pacto con el cliente arranca desde el momento en que se acuerda, digamos, el proyecto. El proyecto inclusive de ingeniería, si es que hay que hacer algún diseño. Entonces, a partir de ahí se acuerda el tiempo de entrega, efectivamente. Exactamente. Pero eso, ya que Pablo lo aporta, es para los productos que se fabrican por pedido. Profe, ¿Qué pasa en una línea? Sí, Franco, adelante. justo le iba a hacer esa aclaración. Acá tendríamos dos tiempos de entrega distintos. Ajá. Porque tenés el tiempo de entrega a los productos que lo haces por pedido y a los que ya tenés en stock, digamos. Para hacer dos Efectivamente. Efectivamente, Franco. Anótese un punto más. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra acotación sobre el tema tiempos de entrega? Yo, profe, Sí, adelante. en una parte del caso, en el anexo número 1, leí que los productos de gama media y gama baja, algunos son importados, es decir, que no son productos propios. El tiempo de entrega de esos dependería de si los tengo en stock o si los tengo que pedir. Efectivamente, efectivamente. Muy, muy interesante su aporte, Lucía. Yendo a los productos que no se fabrican por pedido, repito, no se fabrican por pedido, sino que yo tengo una línea donde eventualmente puedo retocarlo o eventualmente un almacén donde hago de intermediario, lo recibo y lo entrego. Cuando yo calculo tiempos de entrega para este segundo tipo de producto, la gama baja y la gama media, como muy bien nos aporta Lucía, en primer lugar, el tiempo de entrega arranca desde el momento en que yo emito la orden de compra al proveedor. Y entonces, desde ahí arranca a contar el tiempo de entrega. La orden va al proveedor, el proveedor fabrica, o si lo tiene el producto, inmediatamente lo embarca. A partir de ahí, llega al almacén. En almacén yo hago la recepción. Ahí tengo otra fecha interesante, porque a partir de la recepción, yo soy responsable de los tiempos de entrega que son internos a la planta. Por eso les marco ese punto, el momento de la recepción, que es usualmente un acto administrativo. La recepción no es automática. Ustedes han estudiado el modelo dientes de sierra, en donde consideramos que es automático. Llega el producto y automáticamente lo tenemos disponible en almacén. Pero esa no es la realidad.
Cuando el producto llega, nosotros tenemos a veces que hacerle prueba, hay que a veces muestrearlo al producto, y solo después que le hemos asignado un espacio en inventario, está colocado en inventario y lo habilitamos, en este caso usualmente en una computadora, habilitamos ese ítem en una computadora, recién ahí lo tenemos disponible. Ahí culmina el acto de recepción. Y a partir de ahí yo lo puedo administrar al producto dentro de la planta. Entonces, para los productos en donde yo tengo que fabricarlo no bajo pedido, sino en una línea para una demanda potencial que en realidad no es el cliente que entra por la puerta, sino yo lo tengo que entregar. Esta empresa entrega los productos de gama baja y gama media a intermediarios que lo venden, no vende directamente esos productos. Por cierto, de algunos de los intermediarios, de los productos de gama media, perdón, de algunos de los productos de gama media, también puede hacerse cargo la empresa a partir de ahora, sobre todo a través de la plataforma. La plataforma digital le permite una flexibilidad en términos de canales de distribución que no la tenía antes. Por eso está agregada la plataforma para que razonemos en clave de plataforma. En todo caso, después les muestro, si les parece, una plataforma como para ayudarlos a pensar de qué cuerno estamos hablando cuando hablamos de plataforma. Pero permítame que eso lo dejemos a un costado. Sigamos con el tema tiempo de entrega. Fabrico. Perfecto. Hasta la fabricación tenemos otro plazo. Ese ya lo gobernamos internamente. Resulta que cuando yo lo despacho al producto que va a llegar al cliente, a veces incluimos el transporte al cliente, si es que este se puede calcular. Si es aleatorio, podemos nosotros cerrar nuestro tiempo de entrega en la fecha de despacho, haciendo que el cliente se haga cargo de las variaciones del transporte. Entonces, cuando nosotros aseguramos al cliente una fecha de entrega, un tiempo de entrega, necesitamos contabilizar todos estos tiempos. Más adelante vamos a ver una herramienta que se llama el MRP, una herramienta que me permite calcular tiempos de entrega de manera no mentirosa. Si ustedes hoy van a una industria y le dicen, che, ¿cuál es el tiempo de entrega? Y generalmente le tiran ahí a boca de jarro un tiempo que usualmente es mentiroso. Se miente como un cochino. No se calcula. En cambio, la herramienta que vamos a ver permite prometer un tiempo de entrega real, que hace que la empresa sea confiable. El tiempo de entrega es cada vez un atributo más del producto. Un concepto importante, lo estamos refrescando. ¿Se entendió bien entonces la diferencia? Productos bajo pedido, yo pacto los tiempos de entrega con el cliente. En los productos que se fabrican no por pedido, sino en una línea, para una demanda pronosticada, no para un cliente real, para una demanda pronosticada, el tiempo de entrega es muy importante. Por cierto, en este tipo de producto, el cliente a veces reclama un tiempo de entrega que es menor a mi tiempo de fabricación. Repito, para los productos estándares, y después vamos a ver que la estandarización del producto, que el producto sea estándar es muy importante, para los productos estándares, los clientes usualmente reclaman tiempos de entrega que son menores a mis tiempos de fabricación. ¿Cómo resuelvo ese problema? ¿Cómo lo resuelve la empresa Sidalsa? ¿Se entendió el problema? Teniendo un stock de esos productos, profe. Exactamente, Mauricio, anótese 2 puntos más. Produciendo contra stock. Por eso es clave que el producto sea estándar. Porque si está estandarizado, yo tengo una secuencia predefinida de operaciones, por lo tanto puedo montar una línea, un layout por producto. Y entonces al montar la línea con un layout por producto, puedo bajar los costos, utilizando sobre todo economías de escala. Porque Profe, eso... le hago una consulta. Sí, disculpe. adelante, Leonel. Acá también nos está diciendo que en el almacén siempre se va a disponer de al menos 2 o 3 modelos de cada una de las fuentes, con 5 o 6 versiones.
pero de los modelos size no se mantiene ningún stock de seguridad. ¿Eso va por aparte de lo que vendría a ser los productos estándar que usted está diciendo? ¿O justamente son el stock que tenemos por las dudas? A ver si entendí su pregunta, por favor, corríjame. Dos cosas diferentes. Cuando yo fabrico bajo pedido, no tengo stock de producto terminado. Cuando fabrico productos estándares, ahí estoqueo, como muy bien sugería Mauricio. ¿Por qué es importante el estoquear? Porque si el tiempo de entrega que me reclama el cliente es menor a mi tiempo de fabricación, llega, me lo pide, como yo se lo voy a entregar después de lo que él quiere, y el producto es estándar, se va a la competencia y lo compra. Entonces, para poder atender a esa demanda que me reclama en un tiempo de entrega que es muy breve, inclusive menor a mi tiempo de fabricación, yo necesito estoquear. Y produzco contra una demanda pronosticada. Ahora, puedo producir contra stock porque el producto es estándar y puedo bajar los costos unitarios, con lo cual también estoy disminuyendo mis costos de almacenaje, los costos del inmovilizado del producto en almacén. Ahora, volviendo a su observación, Leonel, el stock que tenemos es solo de los productos estándares. La empresa no, Sidalsa, no estoquea los productos bajo pedido. No sé si era esa su observación, Leonel. Sí, era esa, profe. Perfecto. Bien. Como verán, estamos tomando elementos muy simples, estamos aplicando cosas que ustedes ya han aprendido. Como verán, esta materia es para que ustedes integren todo ese conocimiento. Estamos viendo herramientas de diagnóstico. ¿Hay alguna otra duda o algún comentario que alguien quiera hacer sobre el caso Sidalsa? Sobre la empresa. Fíjense que la empresa tiene algunos problemas internos. No me quiero adelantar. Sí, profe. Eso lo van a identificar ustedes. Sí, Elmer, adelante. Tiene problemas mucho internos, digamos, entre lo que ya le ubico producción y comercialización por una parte, porque se manejan de mala manera. Y también había otro, digamos, otro problema que se presentaba. Elmer, que lo corte. ¿Cuáles son las malas maneras ahí? Póngale nombre y apellido a las malas maneras. Las malas maneras que se colocan ahí, digamos, es que hay un mal control acerca de lo que es la parte, estábamos hablando de la parte de producción. Bueno, y no después, es la parte de producción, sino un mal control de producción. Claro, porque el control de manera... usted lo habrá estudiado, es un sistema para el control de producción. El control de producción conlleva muchas herramientas. De arranque, por ejemplo, un diagrama de Gantt. Pero y de también, stock, profe, también. También del stock. Tiene problemas con el control de stock. ¿Tienen cálculo de costos los muchachos? No, porque establece de que el costo unitario no está establecido. Eso es más peligroso que piraña en inodoro. Perdónenme que se los diga de esa manera. Una empresa que no sabe cuáles son sus costos internos puede llegar a estar subsidiándolo a los clientes, vendiendo por debajo de los precios. De sus costos, digo. El precio establecido puede estar por debajo de sus costos. Por lo tanto, es fundamental que la empresa pueda calcular costos. No lo hace, según el relato que tenemos. Típico de empresa pyme, por cierto. Generalmente el costo se calcula con el método de los 5 dígitos oscilantes. No sé si se ve mi mano acá. El método de los 5 dígitos oscilantes, el masomenómetro. Pero no se calculan de manera efectiva. Y tal como lo dice Camila, hay enormes problemas en la gestión de inventario. Tal como usted bien lo señala, Elmer, también hay problemas en la gestión de la producción y particularmente en el control de inventario, que a su vez implica que hay un montón de herramientas que no han implementado adecuadamente, desde un Gantt, un control input-output, una previsión de ventas sobre producción, etc. Un control exhaustivo de las órdenes de producción y los tiempos pactados de entrega para saber el nivel de atraso que tenemos.
problemas Profe. en el control. Sí, adelante. Y ahí entraría el layout, porque dice de que porque hay lo que es un transporte interno es malo del producto que se está produciendo. Bueno, en el área de la producción, los costos se agravan cuando uno no tiene un layout adecuado de planta. El layout adecuado, como ustedes saben, aumenta la productividad en una organización. Reduce las actividades que no agregan valor, pero sí costos, como por ejemplo el transporte interno. Repito, transporte interno, porque el transporte externo sí agrega valor. La logística de abastecimiento y la logística de distribución a los mercados, claro que agrega valor. Pero el transporte interno, ustedes lo han estudiado cuando han estudiado, por ejemplo, han hecho métodos y tiempo, estudio del trabajo, estandarización de productos. Hay que eliminar el transporte. El layout también sirve para eliminar el transporte. Pero esas son las razones de fondo que hacen que los costos tal vez no están bajo control. Bien. Profe, Sí, adelante, Camila. algo que yo vi, y bueno, que también le quería preguntar a usted si era correcto, que a mí me parece que, porque ellos todo el control de stock que hacen, lo hacen de manera física. Y eso no solamente te lleva a perder tiempo, sino que es bastante costoso. Entonces también podrían hacer una clasificación de productos semiterminados y terminados para no tener que hacer, para implementar otras herramientas, no solamente hacer todo físico. No sé si eso... Por cierto, es una buena idea su sugerencia, que además la empresa se va a ver obligada a hacer con la incorporación de las plataformas digitales. Porque un problema que ocasiona, entre comillas lo de problema, que ocasiona la incorporación de una plataforma digital es que obliga a una trazabilidad digital de todos los procesos. Entre ellos, por ejemplo, la gestión de almacenes y el control de almacenes. ¿Cómo hacer un control de almacenes si no tengo digitalizado los ítems y no tengo digitalizado también el control de esos ítems en almacén? Usted está poniendo el dedo ahí en la llaga. La empresa va a tener que operar y cambiar muchas de estas cuestiones. Así que, bien, como verán, el caso se presta para generar mucho análisis por parte de ustedes. Eso es lo que esperamos. Estamos haciendo una especie de primera ronda para ver cómo han leído ustedes el caso. Vamos a ver ahora que una herramienta adicional a las que hemos visto de diagnóstico, una herramienta diferente, pero complementaria a la que ya hemos visto, que los va a ayudar también en diseccionar el caso, estudiándolo desde distintos ángulos. Nunca pierdan de vista que necesitan siempre la mirada del todo. El pensamiento crítico tiene mirada sistémica. Repito, el pensamiento crítico tiene mirada sistémica. A veces necesitamos, por ejemplo, distinguir la gestión de la producción, de la gestión de inventario, de la gestión de venta, de la gestión del mantenimiento, de la gestión del capital humano o recursos humanos. Necesitamos distinguir, pero después tenemos que ver cómo acoplamos todo eso en un diagnóstico global. Ese diagnóstico global es el que me va a permitir diseñar las estrategias. Aquí ya han surgido algunas a partir de los problemas. Identificando el problema, inmediatamente aparece en el horizonte cuál puede ser la solución. Eso cuando lo identificamos bien al problema. Bueno, consulta, ¿alguna inquietud adicional sobre el caso Sidalsa? Perfecto. Les pido, por favor, para... Ingeniero, sí, adelante, disculpe. Nicolás. Usted hace rato había dicho que analizando la cuenta de resultados, se veía una alza que era debida a lo que comenta el caso de que se está incorporando lo que era venta online.
¿Puede ser que eso haya minorado el costo de venta? Claro, efectivamente, uno de los grandes aportes de las plataformas digitales son la bruta reducción de los costos de venta. Porque se reducen notablemente los costos de manejo del producto a través de canales de distribución de naturaleza física. Pero se incrementa la logística de distribución, pero no los costos de venta. Y bueno, ya lo que puedo sacar mirando el cuadro del año 2019, las amortizaciones, eso se debe. Exactamente. Es muy certera su observación, Nicolás. Es muy certera. Bien. ¿Algún otro comentario? Sí, Franco. Con el tema de ventas por plataforma y eso, la empresa no, con el tiempo de entrega no tiene que analizar también si usa un sistema SIB o FOB. Bueno, si exporta oficialmente, repito, a ver si estoy entendiendo la pregunta. Si exporta oficialmente, sí debe contemplar precios que se puedan ofrecer puestos en el mercado de destino o puestos en el puerto, no sé, de Buenos Aires para la salida, o inclusive se pueden pactar en el comercio internacional lo que se llaman precios ex-work, que significa precio puesto en culata de camión en la planta. 3 tipos de precio para el comercio internacional. Ahora, cuando usted vende por plataforma, alguien ha comprado por Mercado Libre, se puede comprar, por ejemplo, dije Mercado Libre, de alguna plataforma extranjera, supongamos Amazon. Cuando usted compraba por Amazon, en realidad no le daban un precio SIF o FOB, le daban un precio claramente de consumidor final, y usted pagaba el transporte. Lo interesante de la plataforma es que permite una extensión que no se da con los canales de distribución física, llegando hasta el consumidor final. Por cierto, también puede haber comercio entre empresas, B2B. Y entonces llegamos a la otra empresa. Ahí habrá que pactarlo. Si se da el comercio entre empresas, sí hace falta pactar, dado que las cantidades que se manejan no son a través del comercio de pequeño paquete. En ese sentido, habría que ver cuál debería ser la estrategia. La historia, por cierto, de esta empresa es una historia bastante común de las pymes que tenemos en el país, en Argentina, en Salta. En esa historia hay poca tradición de exportación, lamentablemente. Las cosas que ustedes tengan dudas, bueno, ustedes pueden crear la historia, pueden hacer suposiciones de base. Por ejemplo, esta que usted está señalando, Franco. Podemos suponer que la plataforma digital ha mejorado notablemente la capacidad de exportación, y ya no solo a través de pequeños paquetes, sino a países, por ejemplo, del entorno cercano, limítrofe. Bien, ¿eso qué implicará? Implicará que deberá pactar alguna estrategia de precio. De nuevo, necesitamos los costos. En esa estrategia de precio habrá que ver cuál es la que mejor le conviene. Si usted plantea lo que se llaman precios ex-work, usted se desentiende del resto del mercado internacional. Todo el resto corre a cargo del comprador. ¿Me explico? Esa podría ser una forma más simplificada. Ahora, si quiero brindar algún servicio, entonces yo puedo ponerlo al producto en el puerto. Y si quiero ir más allá, le doy precio SIF, es decir, puesto en la planta del comprador, incluyendo hasta el seguro internacional y el flete hasta la planta del comprador. No sé si en alguna materia han estudiado los precios SIF, FOB y ex-work. En una organización lo vimos por encima. Bueno. En ese caso, profe, sí.
al colocar el precio, evitándome yo la parte extranjera, estoy perdiendo mucha cancha, como quien dice, de poder llevar ese producto al exterior. Porque... Depende de lo siguiente. Si usted, el mercado extranjero es un mercado puntual, que, por ejemplo, solo involucra algún número escaso de operaciones por año, tal vez le convenga no complicarse la vida y entonces tomar alguna decisión como solamente ponerlo al producto en culata de camión en su planta. Y ahí pacta un precio ex-work. Ahora, si el volumen de exportación es interesante y representa una estrategia deliberada de la organización y por lo tanto usted está decidido a penetrar en el comercio internacional y ofrecer un producto con el mayor valor agregado posible, que incluye también la logística de abastecimiento, entonces usted tendrá que buscar otra forma de resolverlo el problema. Muchas empresas se alían, por ejemplo, con algunas de las traders, se llaman, las empresas que se dedican al comercio internacional, no tienen el producto, pero tienen la capacidad de ofrecer toda la gama de servicios para colocarlo al producto en el cliente, en la puerta, en la fábrica del cliente. Entonces, ahí, por eso digo, depende de cuál es el volumen de venta y cuál va a ser la estrategia de la empresa. Ahí va a tener libertad para imaginarla, Nicolás. Bien. Profesor, sí, y en innovación adelante. y desarrollo, ¿puedo hacer que se especialice en cierto sector? Por ejemplo, fuentes para kit de minería, cosas así. Podría ser perfectamente una estrategia a sugerirle a la empresa. Cuanto mayor sea el nivel de especialización en un determinado nicho de mercado, en donde tengamos fortalezas y tengamos además una oportunidad, ahí podemos desarrollar una estrategia enfocada en ese nicho, tal cual como usted muy bien lo está sugiriendo. Ahora, estamos saltando del diagnóstico ya al diseño de la estrategia, pero está bueno, porque en realidad es un ping-pong, vamos y volvemos, vamos y volvemos, vamos y volvemos. Digo, no sé si con esto respondo a la inquietud, Leonardo, pero claramente esa puede ser una estrategia para plantear más adelante. Sí, adelante. Sí, muchas gracias. Sí, es esa mirada longitudinal que nos está pidiendo y vamos y venimos. Perfecto, bien. Les propongo lo siguiente. Si hay alguna duda, mandan mensaje por correo, por la plataforma, por donde sea, para que puedan seguir avanzando. Para el lunes que viene, mi pedido es el siguiente, que por favor relean, a la luz de estos comentarios que acabamos de hacer, relean el caso. Pónganse debajo de la piel de la empresa Sidalsa. Imagínense en cualquiera de las facetas, desde el director general hasta los trabajadores de línea. Métanse debajo de la piel de la empresa, del caso. El caso no cuenta toda la historia porque sería gigantesco si lo ponemos, la idea es que el caso tenga la brevedad suficiente como para que ustedes puedan imaginarse las partes que faltan. Entonces, eso en primer lugar, para el lunes que viene. Ahora vamos a arrancar con otra herramienta. Y lo que esperamos es que mientras ustedes van digiriéndolo al caso, vamos avanzando con esta otra herramienta que, como dije anteriormente, es complementaria a las que ya vimos. Y la idea es que, ya imponiéndose del caso, ustedes puedan aplicarla a las herramientas. Primero, para aprender cómo se hace, cómo se usan estas herramientas. Fíjense que muchas de las aseveraciones que estamos haciendo acá, cuando le aplicamos estas herramientas que hemos visto ayer, se ordenan y me permiten una lectura mucho más sistémica, más integrada. Las herramientas nos hacen más inteligentes en el análisis. Entonces, de aquí hasta el lunes, mi pedido es que lean nuevamente el caso
y comiencen a pensar en grupo, los grupos que están ya armados, comiencen a pensar en grupo, me tienen que mandar el correo diciendo quiénes son los grupos. Los grupos que ya están armados empiezan a pensarlo al caso, a discutirlo al caso, para aplicar las herramientas. La idea es que tengamos un informe por grupo en la aplicación de esas herramientas. Fíjense que no les pedimos mucha extensión. Les pedimos 2 páginas por cada una de las consignas que están planteadas ahí. Ahora bien, lejos de ser más fácil, es más difícil hacer una síntesis. Por eso les pedimos que sean 2 páginas. Cuando uno hace una síntesis, es cuando realmente está asimilando el concepto. Así que no le estamos pidiendo que sea más fácil, sino lo contrario. Y además estoy avisando que la síntesis les va a costar. Pero así como les va a costar, va a ser también la formación de competencia en el uso de esas herramientas. Y acá el lunes, entonces, queremos 3 cosas resueltas. Que ustedes lo manejen bien al caso, porque vamos a seguirlo utilizando, le vamos a seguir aplicando herramientas. Primero eso. En segundo lugar, vamos a utilizar los grupos, ya tienen que estar constituidos. Y en tercer lugar, empezar a resolver, ya le vamos a fijar una fecha de entrega, el lunes, en base a las dificultades que veamos, vamos a fijar una fecha de entrega para el trabajo práctico. ¿Está? El primer trabajo práctico. Bien. ¿Dudas? Cualquier inquietud, por supuesto, ya saben, se ponen en contacto directamente conmigo. Tarde o temprano respondo. Estoy sobresaturado, pero tarde o temprano. Hablando de eso, hoy me escribió que recién tuve ocasión de leerlo hace un rato antes de entrar a la reunión de escuela. Me escribió, y aprovecho acá para contestarle, la señorita, o señora, imagino que señorita, Lu Cantero. ¿Está presente Lu Cantero? Sí, profe. Y perdóneme, lo de Lu es por Luciana. Lucía, ya cambié. Lucía, perfecto, bueno, perfecto, Lucía, gracias. No me imaginaba cuál era el nombre total. Bueno, Lucía, respondiendo a su inquietud, Lucía me hizo una pregunta interesante, y es que yo dije ayer en clase, pero resulta que yo venía de otra clase donde habíamos armado grupo, y en esa otra clase, en función de la gente, habíamos calculado 5. En cambio, en gestión estratégica pueden ser 6 por grupo, porque el número da para que sean 6 por grupo. Creo que hay un solo grupo que tendría que ser de 5, 1 o 2 grupos de 5, en base a la gente que está matriculada en la plataforma. Así que pueden ser 6 integrantes los grupos. Yo ayer dije 5, pido disculpas, confusión mía. Pueden ser de 6 los grupos, que efectivamente es lo que está anotado ahí en la plataforma. Así que gracias, Lucía, por recordármelo. Gracias, profe. Al contrario. Bueno, perfecto. Hecha esta primera introducción, les propongo que pasemos a analizar una nueva herramienta. Les cuento básicamente de qué herramienta se trata. En la década finales de los 80 y durante los años 90, se produjeron el desarrollo a escala mundial de numerosas herramientas de diagnóstico. Se trataba de intentar interpretar los datos de las empresas para elaborar un diagnóstico con el cual se calibraran los problemas que tienen las organizaciones, las debilidades, las amenazas, los recursos, las capacidades, y sobre esa base se plantearan futuros proyectos, generalmente para el desarrollo de las organizaciones. En Europa proliferaron numerosas herramientas. En aquel momento yo estaba trabajando allá. La Comisión Europea le compró
a una organización noruega muy exitosa en el diagnóstico de empresas, pymes, le compró una herramienta que se llamaba el Bunt, B-U-N-T, B larga, U-N-T, el Bunt. La comisión lo compró, lo tradujo a los distintos idiomas y luego esta herramienta estuvo disponible en los distintos países. La herramienta que vamos a ver tiene entonces origen europeo. Yo la he utilizado en Argentina y anda muy bien. Entonces lo que vamos a ver es, primero, la clave y la estructura de la herramienta y luego ustedes van a disponer en la plataforma la versión digitalizada de esa herramienta. Van a ver que esa herramienta integra las herramientas que hemos visto antes, pero además las integra incluyendo el diagnóstico tecnológico como un capítulo especial. Entonces lo que vamos a hacer es matar dos pájaros de un tiro. Ver una herramienta de diagnóstico general de las organizaciones y dentro de ella una herramienta que focaliza especialmente la problemática de la gestión tecnológica y de la innovación en las organizaciones. Esto como para contarles cuál es el origen de la herramienta. Por cierto, en la empresa de ingeniería en la que yo trabajaba, me mandaron a mí y a otros compañeros y a mí, el burro primero, a otros compañeros y a mí, a un curso de capacitación. Tuvimos que aprender cómo se hace la herramienta, la aplicamos en varias empresas, así que la aprendí no solo en términos teóricos, sino haciendo diagnóstico. Y en Argentina también la hemos utilizado, acá en la provincia de Salta, con la universidad allá lejos, y hace tiempo armamos una serie de cursos, se hicieron numerosos diagnósticos a empresas, aquí en Salta, en la provincia de Buenos Aires también hicimos la misma capacitación, yo repliqué la misma capacitación, también se hizo allí una cosa muy parecida, y la herramienta anda muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, una herramienta de diagnóstico para el análisis interno y del entorno. Herramienta que me permite integrar otras herramientas, tratar de tener esa mirada sistémica de la cual hablábamos anteriormente. Bien, arrancamos entonces. ¿Están cansados? Hacemos un pequeño descanso, tendría que ser muy breve. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Todo bien, profe. ¿Todo Sí, bien? bien. Perfecto. Sí, sí. Me imagino que estarán con mate en mano ahí, como para que se haga más llevadero. Bueno. A ver, arrancamos entonces. Esta metodología se llama diagnóstico PYME, o que es, como les contaba, una derivación de la herramienta Bunt. Aunque también habían otras, pero es básicamente basada en el Bunt. Había varias. Entonces, la propuesta es la siguiente. Vamos a ver cuál es el concepto de análisis interno que nos plantea esa herramienta. Vamos a ver, para contrastar algunos modelos diferentes de diagnóstico. Y de ahí nos sumergimos directamente en la metodología que les estoy contando. Y de ahí veríamos exactamente cuáles son los contenidos y finalmente cuáles son las buenas prácticas. Bien, arrancamos entonces con la primera parte. Cuando hablamos de diagnóstico interno, fíjense que nos estamos refiriendo a un proceso que queremos desarrollar y que en realidad tiene un paralelismo con actividades de diagnóstico en otros campos, sobre todo en el campo de la salud. Ahora, la palabra diagnóstico, como ustedes pueden observar allí, proviene del latín y significa justamente acto o arte de conocer.
Gnóstico, gnosis, es conocimiento. El diagnóstico es introducirse en el conocimiento, el acto o arte de conocer. Pero también está la palabra en latín auditur o auditoría, que es un sinónimo utilizado con mucha frecuencia del diagnóstico, aunque a veces se puedan hacer diferencias, como voy a comentar más adelante. La auditoría, fíjense, como viene de auditur, significa en latín escuchar o entender. Es decir, que la auditoría es más de escuchar, de ver. El diagnóstico, en ese sentido, comparte mucho esa lógica, esa actitud para poder penetrar en el conocimiento de una organización. Bien, el diagnóstico es en realidad un instrumento que me permite, sobre la base de la información y el conocimiento sintetizado por el diagnóstico, me permite luego el diseño de estrategias, de políticas para la organización. Por lo tanto, la palabra diagnóstico hace referencia a una herramienta que a su vez desencadena procesos internos con los cuales puedo yo llegar a conocer la realidad actual de una organización y sobre esa base planteo el diseño de políticas y de instrumentos. El diagnóstico interno puede hacerse con muy diversos fines, como ustedes pueden observar ahí. Desde calibrar los recursos y capacidades de una organización, ya vamos a ver la diferencia entre recursos y capacidades, pero también las relaciones entre recursos y capacidades. Esas dos variables, recursos y capacidades, están íntimamente relacionadas entre sí. Por ahora retengan solamente que las vamos a estudiar más adelante, pero que estas dos variables están interrelacionadas. El diagnóstico pretende, como decía, calibrar, analizar cuáles son los recursos y capacidades de una empresa. En segundo lugar, estos recursos y capacidades permiten que la empresa despliegue su capacidad competitiva en los mercados. Entonces, necesitamos estudiarlo a los recursos y capacidades no solo en términos, por ejemplo, cuantitativos, sino desde el punto de vista estratégico, desde la importancia estratégica de utilizar determinados recursos y determinadas capacidades para desplegar una estrategia que nos lleve a un determinado objetivo en términos organizacionales, en términos de mercado. En tercer lugar, por supuesto, el diagnóstico es la base, como ya lo señalábamos, para el diseño de las estrategias. Primero para la visualización, luego para el diseño y finalmente para la planificación de las acciones y estrategias. Por último, siempre es bueno saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades para que éstas no se drenen, para que las fortalezas no se drenen y para que las debilidades se puedan neutralizar. Eso como un principio básico dentro de una organización, más allá de las estrategias que nos queramos proponer. Es decir, que inclusive en términos operativos, el análisis interno me permite identificar las debilidades y fortalezas con las cuales una primera acción así inmediata es fortalecer o proteger las fortalezas, evitando que se drenen, que se vayan, porque las fortalezas no son definitivas, son relativas además. Ya lo hemos estudiado ayer. Y neutralizar las debilidades es siempre importante en cualquier organización. Bien, fíjense que podemos hacer una analogía, sobre todo con el campo de la salud, como mencioné recientemente. Fíjense en la analogía del campo de la salud. Por cierto, lamentablemente no está, no sé por qué. El autor de esta analogía
es un importante estudioso francés de las organizaciones que se llama Thibault. Él es el que hace esta comparación. Por supuesto está modificada, yo le hice algunas modificaciones, pero la idea original de comparar, por ejemplo, cómo es el diagnóstico en el campo de la salud con el diagnóstico en el campo de las empresas, le pertenece a Thibault. Fíjense, en el campo de la salud, cuando tenemos un problema, esto es señal de que tenemos alguna enfermedad. ¿Qué hacemos? Consultamos al médico. ¿El médico qué hace? Nos pregunta por distintos síntomas, nos hace preguntas, nos revisa, trata de identificar a través de los síntomas cuáles son las causas de una posible enfermedad. Entonces, fíjense que el médico hace uso de elementos como los síntomas, puede llegarnos a pedir también algún análisis, por ejemplo, análisis de orina, análisis de sangre, algún tipo de análisis, alguna radiografía, algún diagnóstico por imágenes. Y entonces lo que está intentando el médico es analizar e identificar cuáles son las causas que generan esta enfermedad. Causas internas, causas externas. Una vez que se identifican esas causas, el médico, ¿qué es lo que hace? Nos hace una receta, en el caso más simple, o nos arma un verdadero programa médico de intervención, que puede ser una terapia que tenemos que seguir durante mucho tiempo, en algunos casos puede ser cirugía, es decir que el médico sobre la base del problema no dice exactamente cómo tenemos que proceder. Bueno, una vez que el médico identifica lo que se va a hacer, el programa de actuación, luego viene el tratamiento. Será o tomar pastilla o será que se realice una operación. Una vez hecho el tratamiento, viene luego el seguimiento para verificar finalmente la cura. Entonces, como ustedes pueden observar, estas etapas además no son lineales, sino que como tiene la flechita acá a los costados, son retroalimentadas. Porque si el tratamiento no está funcionando bien, revisaremos el programa de actuación. Si en el seguimiento descubrimos que hay problemas, volveremos a profundizar algunas de las medidas de tratamiento. Por cierto, el programa de actuación se revisa siempre con la identificación. Si los resultados que estamos obteniendo no son los adecuados, empezamos a revisar siempre hasta arriba, inclusive hasta dudar de la causa. Este es un esquema típico de un diagnóstico en el campo de la salud. Por cierto, podríamos encontrar esquemas muy parecidos en otros terrenos. Supongamos que ustedes tengan un vehículo, tiene un problema el vehículo. Ustedes se imaginan alguna cosa, se lo llevan al mecánico. Entonces, tiene desperfectos el vehículo, se lo llevan al mecánico, ya no al médico, sino al mecánico. ¿Qué hace el mecánico? Y pregunta, ¿y qué ruido sentí? ¿Y qué problema tenés? ¿Y cuando arranca qué hace? ¿Y cuando doblás cómo hace? Etcétera. Generalmente el mecánico pregunta y mucho por los ruidos. Los ruidos son los síntomas. Y él sobre la base de los ruidos sabe cuáles son y puede identificar las causas. Por cierto, hace muchas preguntas más para tratar de no solo quedarse con los ruidos, sino también conocer un poco más. Pero en realidad el mecánico hace exactamente lo mismo. A continuación, una vez que identificó el problema, nos dice cuál es el plan de acción. Por cierto, ahí empieza a dolernos la parte más sensible del cuerpo humano, que se llama el bolsillo. Con el plan de actuación ya empezamos a ver qué pieza hay que cambiar, qué es lo que hay que hacer, si hay que desarmar, poner, sacar, etc. Acordamos con él que eso se va a hacer y el precio correspondiente, y el hombre procede a intervenir. Generalmente, una vez que ha terminado, alguna prueba le hace a ver si funciona bien.
Si falla el arranque, por lo menos lo arranca el vehículo. Si teníamos algún problema con el tren delantero, por lo menos se sube a dar la vuelta a la manzana. Hace alguna verificación. Una vez que lo tiene listo, nos llama, pagamos, entregamos. Pero fíjense que el esquema es bastante parecido. Veamos lo que podemos hacer en el terreno de las empresas en materia de diagnóstico. Toda empresa tiene dificultades. Ustedes han identificado muchas de las dificultades de la empresa Sidalsa. Perfecto. Esas dificultades necesitamos analizarlas. Los síntomas pasan a ser indicadores. Y buscamos, al igual que el médico, al igual que el mecánico, cuáles son las causas que nos expliquen los valores que están alcanzando los indicadores. Las causas por las cuales los indicadores nos arrojan los valores correspondientes. Una vez que identificamos bien cuál es la causa, pasamos a armar un plan de actuación, un programa de actuación, igual que el médico. En ese programa de actuación habrá que, por ejemplo, meterle mano a los costos, habrá que meterle mano a la planificación de la producción, habrá que meterle mano al almacenaje, etcétera, etcétera. Generalmente esos cambios suelen ser no paliativos, sino suelen ser cambios estructurales, cambios mayores. Por eso esos cambios suelen ser muchas veces resistidos en las organizaciones. Nosotros vamos a estudiar el fenómeno del cambio organizacional y cómo vencer las resistencias de una organización. Bien, una vez que tenemos el programa de actuación, pasamos a la acción. Puesta en marcha. Ahí aparecen las resistencias, ahí tendremos que operar, etcétera, etcétera. Finalmente, vamos haciendo un control de gestión, con el cual verificamos si se han corregido las dificultades, si han mejorado la marcha de la organización. El resultado final será la recuperación económico, financiera, comercial, tecnológica de una organización. ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Como ustedes pueden observar, el diagnóstico presenta en cualquier campo similitudes que son interesantísimas. Cuando yo hago un diagnóstico, tengo básicamente esta secuencia de etapas. Hay una primera identificación de causas, luego vienen de la identificación de esas causas las propuestas, luego las aplicamos, verificamos si hemos alcanzado los objetivos o no, y con eso sabemos si tenemos que volver para atrás o si seguimos, o si ya está concluido el programa de mejora. Entonces lo que estamos viendo es cómo encaja el diagnóstico dentro de la solución de problemas de una organización. Estamos tratando de tener el panorama más amplio, el panorama más general. Nos vamos a concentrar, por supuesto, en el diagnóstico, primero. Después vamos a pasar al tema propuestas y al tema implementación. Bien, hablemos de recursos, capacidades y estrategia. Hay una teoría que se llama la teoría de recursos y capacidades. Es una teoría que se desarrolla hace mucho tiempo atrás. Dato preciso, en el año 1959 se publica el libro que da origen a esta teoría, y el autor de esa teoría se llama Edith Penrose, una importante estudiosa de las organizaciones en Estados Unidos. Edith Penrose se da cuenta que para poder explicar el comportamiento de las organizaciones en los mercados, este comportamiento está estrechamente vinculado
a los recursos y capacidades, aunque también está vinculado a las presiones del entorno de la organización. Es decir, que ya en 1959, Edith Penrose había identificado acabadamente de dónde surgen las estrategias. Bien, en este pequeño esquema intentamos concatenar los recursos con las capacidades y con las estrategias de una organización. Los recursos que posee una organización son de dos naturalezas diferentes. Recursos tangibles, es decir, bienes físicos, recursos físicos, máquinas, materia prima, etc. Y recursos intangibles, como por ejemplo, recursos organizacionales, recursos de reputación o marca de una organización, conocimiento que está soportado sobre el capital humano, recursos intangibles. Por cierto, un detalle adicional que lo agrega Michael Porter: los recursos de naturaleza física suelen ser relativamente estáticos. Significa que no se mejoran, no se automejoran. En cambio, los recursos de naturaleza intangible suelen ser mucho más dinámicos, no estáticos. Un recurso estático es un recurso que está dado. Supongamos, la maquinaria, bueno, está dada, todo el mundo puede comprar la misma maquinaria, salvo que sea carísima, que la hayamos desarrollado nosotros y tengamos la patente y tengamos el diseño interno, pero ahí en ese caso ya tenemos otro activo, otro recurso intangible, que es el diseño, que es la ingeniería de la máquina, que es nuestra capacidad de plasmar en la máquina el aprendizaje por el uso que hemos hecho de máquinas previas. Y estamos haciendo una mejor máquina. Pero fíjense que ahí esa máquina, esa nueva máquina, está asociada a recursos intangibles. Bien, los recursos son como la base desde la cual desarrollamos las capacidades. Las capacidades, como ustedes pueden observar acá, se expresan a través de muy diversos elementos. Por ejemplo, sobre la base de la maquinaria, yo tengo y desarrollo toda una tecnología de proceso. Sobre la base de la maquinaria, yo defino el tamaño de la planta. Sobre la base de la maquinaria, y por cierto también el recurso humano, defino el tamaño de la planta. Ustedes van a tener que calcular, por ejemplo, en su proyecto final, un tamaño de planta. Generalmente el tamaño de planta también está vinculado, y en realidad desde ahí lo calculamos para atrás cuando queremos establecer una empresa desde cero. El tamaño de la planta lo calculamos a partir de la demanda, de una cuota de demanda que considero que yo voy a atender de manera efectiva, la denominada demanda efectiva. Sobre la base de la demanda efectiva que ustedes han aprendido a calcular, calculamos el tamaño de la planta y al definir el tamaño de la planta buscamos cuál es la tecnología que satisface para producir en esa escala. Y al definir la tecnología empezamos a definir la estructura de la mano de obra que vamos a utilizar. Vamos a definir qué insumos físicos vamos a utilizar, si es la producción de un bien físico. También sobre la base del tamaño de planta vamos a definir la forma organizacional que vamos a adoptar. Entonces, el tamaño de planta, cuando la empresa es nueva, la calculamos desde el mercado para atrás. Ahora, cuando la empresa ya está funcionando, en realidad lo que tenemos que hacer es correlacionar esta tecnología con el tamaño de la planta, esta estructura del capital humano con el tamaño de la planta.
este modelo organizacional con el tamaño de la planta. El tamaño de la planta es a su vez una herramienta con la cual yo trato de competir en el mercado. Fíjense que estos recursos se van afinando. Cuando yo pongo en marcha el tamaño de la planta, cuando pongo en marcha la tecnología, cuando pongo en valor en el mercado la marca, la despliego a la marca en el mercado, cuando compito con el producto que tiene una tecnología de diseño, cuando trabajo los canales de distribución, el marketing en esos canales de distribución. Entonces lo que estoy haciendo es poniendo en marcha estos recursos especializados, los estoy poniendo en marcha. Generalmente esa marcha se ejecuta a través de distintas actividades que se repiten con cierta frecuencia en la organización. A esa frecuencia de repetir actividades la vamos a llamar rutinas organizacionales. El concepto de rutina es un concepto muy interesante. Cuando Frederick Taylor estudia métodos y tiempo, él solo define procedimiento. Y no piensa, porque por cierto muere bastante joven, muere en el año 2015, es decir que no alcanza a madurar totalmente las ideas que había planteado, no las sigue profundizando. El concepto de rutina aparece a finales de los 50, la plantea, se me va ahora de la cabeza, ya les digo el nombre, se retoma en los 80, en donde ahí es donde toma el rumbo definitivo. Dos norteamericanos, uno se llama Richard Nelson y Oswald Winter. Nelson y Winter escriben en el año 82 un libro muy importante donde le dan contenido al concepto de rutina. Fíjense que cuando los trabajadores ejecutan un procedimiento en una organización, al final se aprenden de memoria el trabajo y no están mirando el procedimiento. El procedimiento se lo estudia en el inicio. Como ustedes habrán estudiado, para hacer medición de tiempo, necesitamos que los trabajadores tengan una curva de aprendizaje y solo al final de la curva de aprendizaje hacemos la medición. Pero ahí el trabajador ya aprendió el procedimiento. Ni siquiera tiene que mirarlo. Ya lo ejecuta de manera rutinaria. Entonces el procedimiento ha sido incorporado en las capacidades de los trabajadores, del capital humano, en forma de rutinas. El empleo de las tecnologías de proceso, el empleo de todos los procesos disponibles en planta con su respectiva escala, el empleo del diseño del producto. Cuando esto se hace de manera continua, genera una rutina organizacional. La acumulación de aprendizaje a partir de esa rutina genera las capacidades. Entonces, fíjense cómo las rutinas permiten conectar a los recursos con las capacidades. En una organización, por ejemplo, tenemos una capacidad de diseño de producto interesante. ¿Esto qué significa? Significa que hemos hecho varios diseños de producto, hemos aprendido y ya tenemos la capacidad de diseñar nuevos productos. Esto porque hemos rutinizado el uso permanente de actividades de diseño de producto. Bien, estas capacidades son clave para poder entender cómo se despliegan las estrategias competitivas de las empresas. Ahora bien, sabemos que tanto los recursos como las capacidades son internas, pero la estrategia no solo depende de los recursos y capacidades internas, no depende solo de las fortalezas y o debilidades que en materia de recursos o capacidades tenga la empresa, sino que también depende del entorno.
si en el entorno donde la empresa compite hay barreras de entrada, o hay monopolio, o hay procesos de integración vertical de las organizaciones. Todo esto configura lo que se llama la estructura del mercado donde la empresa actúa. Pero también tiene que tener en cuenta no solo estos elementos estructurales, sino también elementos más dinámicos. Lo estructural tiende a ser más de cambio muy lento. En cambio, pueden haber elementos de cambio muy rápido en el entorno. Por ejemplo, empresas o competidores que pueden lograr ventajas de costo, producir a bajo costo, competir en base a precio. Puede haber competidores que, por el contrario, en vez de producir productos estándares de bajo costo, tienen la capacidad de diferenciarlo al producto, de customizarlo, personalizarlo, diferenciarlo. Estas son capacidades o ventajas de naturaleza competitiva que son mucho más dinámicas que los elementos estructurales. Entonces, en el entorno tenemos elementos estructurales y elementos de naturaleza más dinámica. Entonces, entre los recursos y capacidades, más las condiciones del entorno, yo produzco una estrategia que busca como objetivo que mi empresa sea más competitiva. La competitividad usualmente se mide por la cuota de mercado. Entonces, fíjense cómo estamos tratando de integrar las cosas. Pero ahora lo traemos a colación porque nosotros nos vamos a concentrar en los recursos y las capacidades, en el análisis interno. Que como verán, los recursos genéricos tienden a especializarse. El uso de esos recursos específicos, cuando lo hacemos de manera rutinaria, me generan capacidades. Por cierto, generalmente esas capacidades intentan darle respuesta a esos elementos estáticos y dinámicos que encontramos en el entorno cercano de la organización. ¿Está? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Vamos a volver más adelante agregando nuevas cosas sobre recursos y capacidades. La idea de Edith Penrose es muy, pero muy enriquecedora para el análisis de la realidad de las organizaciones. Acuérdense que los recursos tienden a ser estáticos y las capacidades, que son el despliegue de los recursos, el despliegue efectivo de los recursos, son dinámicas. Una cosa es que yo tenga una máquina, otra cosa es que yo tenga la capacidad de usar esa máquina en todo su potencial. Una cosa es que yo tenga una marca, otra cosa es que yo tenga la capacidad de competir en base a marcas. ¿Está? Perfecto. Si no hay duda, continuamos. Permítame mostrar cuál es el modelo de diagnóstico que usa la herramienta que vamos a ver. Se lo llama el modelo de las 3E, porque el diagnóstico que vamos a hacer, la herramienta de diagnóstico que vamos a utilizar, va a intentar analizar la empresa. También vamos a tratar de ver si podemos identificar las estrategias implícitas o explícitas de la empresa, pero a la vez también vamos a tratar de hacer referencia al entorno y cómo la empresa percibe el entorno. Por cierto, luego esa percepción de la empresa del entorno la vamos a contrastar con otras miradas, inclusive la nuestra, de ese entorno. También, por supuesto, cuando hablemos de las estrategias, vamos a ver cómo la empresa percibe su propia estrategia. En muchos casos se da que la estrategia percibida es diferente a la que nosotros valoramos. Entonces, el modelo de las 3E, es decir, empresa, entorno y estrategia, es el modelo central, la estructura central
sobre la base de la cual se construye la herramienta de diagnóstico que vamos a ver. Bien, veamos qué modelo de empresa. Creo que algo ya lo hemos visto al modelo de empresa. El modelo de empresa que vamos a tratar de analizar, creo que ya lo hemos planteado a modo de recordatorio cuando arrancamos la materia viendo, repasando el concepto de empresa que ustedes han estudiado en organización. Fíjense que a la pregunta ¿qué es una empresa? Podríamos responder en términos de componentes. Nosotros vimos que toda empresa, toda organización dispone de una misión, que sobre la base de la misión, la visión y los objetivos, la misión, la visión y los valores, se fijan los objetivos, que sobre la base de estos objetivos generamos estrategias, que también podemos agregar las políticas en este campo, las políticas de la alta dirección, que son directrices generales de cómo operar en un determinado terreno. Las políticas y las estrategias, las políticas de la alta dirección, es una forma sinónima de decir estrategia. Yo les contaba que el primero que estudió las estrategias en el campo empresarial se llamaba Peter Drucker, que en la década de los 50 avanza estudiando lo que él llama las políticas de la alta dirección. Entonces, la política en su máximo nivel en una organización es lo mismo que hablar de estrategia. Perfecto. Una vez que tenemos las políticas, esta política hay que traducirla en herramientas que me permitan organizar los medios, los recursos y las acciones que tiene una determinada organización. Entonces, las políticas se traducen en políticas de menor nivel que me permiten organizarla a la empresa, sobre todo en términos de la maquinaria, la infraestructura, los recursos, esencialmente físicos y o intangibles que tenemos, y también las acciones que vamos a llevar a cabo para el logro de los objetivos que hemos planteado. Una vez que tenemos las políticas en un menor nivel desagregadas, pasamos a definir los métodos de gestión y de control. Los métodos de gestión y de control incluyen los procedimientos que habrá que desarrollar, las herramientas con las cuales vamos a controlar. Sobre la función de control vamos a hacer más adelante un comentario, pero ustedes ya la han estudiado, la función de control en organización. Bien, una vez que tenemos los métodos, los procedimientos y las herramientas de control, pasamos directamente a las actividades y al funcionamiento cotidiano. Sobre esta base obtenemos resultados. El contraste de estos resultados contra los objetivos alcanzados nos dicen si vamos bien o estamos mal y vamos mal, o estamos mal y vamos bien, eventualmente, porque estamos mejorando. Entonces, vamos a ver que las herramientas de diagnóstico van a tratar de capturar todas estas facetas o componentes internos de una organización. Desde aquellos vinculados al nivel más estratégico, como la misión, la visión, los valores, y los objetivos y metas, las estrategias, estos tres niveles son estratégicos, y de ahí pasamos al nivel táctico y al nivel operativo. Bien, entonces, repito, para nosotros el modelo de empresa que vamos a utilizar es un modelo
en donde los componentes que estudiamos al principio están enlazados de esta manera. Tratan de explicar no solo la presencia de componentes que son esenciales para definir una organización que se llama empresa, sino que también intentamos ver cómo esos componentes enlazados entre sí, cómo funciona esta organización. Por cierto, también vimos este otro modelito, si mal no recuerdo, en donde la empresa se especifica en términos funcionales. Por ejemplo, la función comercial, por ejemplo, la función de gestión de personal, por ejemplo, la función de gestión financiera, la función de dirección, la función de administración, que como diría Henri Fayol, es básica en cualquier organización. En toda organización hay siempre una función de administración que tiene a su vez 5 subfunciones básicas. Y la función de producción. Bien, esto para incluir las empresas también que producen bienes o servicios. Una empresa comercial solo compra, entonces no tiene estas funciones de producción. Entonces la función comercial es muy importante ahí. Bien. Fíjense que cada una de estas funciones dentro de la organización no están aisladas, no son compartimentos que estén absolutamente cerrados, en un sistema cerrado, sino que tienen intercambio entre sí y con el entorno. Bien, esta es otra forma de pensar la organización. Ya no en términos de componentes y cómo se enlazan entre sí, tratando de seguir la secuencia de lo que es el nivel estratégico con el nivel táctico, con el nivel operativo, sino que aquí nos planteamos la empresa desde una mirada funcional. Ambas formas, esta mirada más estructural y esta mirada más funcional, las vamos a utilizar cuando hagamos las respectivas preguntas en el marco del diagnóstico. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? A ver, volvamos. Por ahora no, profe. Está clarísimo todo, che. ¿Sí? ¿Estamos mal, pero vamos bien? Bueno. Bien, creo. Bueno, perfecto, me alegro. Creo que estamos viendo cosas que ustedes ya han visto en su gran mayoría. Solo estamos tratando de, en este caso, enlazarlas con la herramienta que vamos a utilizar. Y que, por cierto, van a hacer que todo eso que ustedes conozcan de antemano tenga una nueva mirada y una nueva utilidad, porque la vamos a aplicar en el diagnóstico organizacional. Bien, volvamos entonces para atrás. Nos faltan unos minutos, vamos a aprovechar todos los minutos. Bueno, vamos a analizar ahora la metodología. Permítame poner entonces primero en pantalla un pequeño esquema que permite entender exactamente cómo es la metodología de diagnóstico que vamos a utilizar y que sintetiza cómo está estructurada y cuáles son las ventajas que tiene esta herramienta con esa estructura. Bien, la metodología se compone de diversas fases. La primera fase es, antes de hacer el diagnóstico, hay que preparar el terreno. En otras palabras, para poder entender a una organización y sobre todo para poder entender y resignificar la información que recibamos de una organización, necesitamos preparar adecuadamente la visita que vamos a hacer a la organización,
Vamos a preparar además a la empresa para que la visita sea lo más provechosa posible. Entonces, la primera fase es: necesitamos conseguir toda la información posible de esa empresa ya disponible en las redes, en internet, en revistas especializadas, etc. Vamos a prepararnos bien antes de desembarcar dentro de la empresa. En segundo lugar, necesitamos preparar al analista, al que va a ir a la empresa. No puede ser alguien que no haya manejado nunca la herramienta. Vamos a ver que las preguntas, vamos a usar una herramienta de diagnóstico que es una especie de cuestionario, pero vamos a ver que hay una diferencia muy importante entre un cuestionario diagnóstico y un cuestionario de una encuesta que solo busca alguna recogida de información. Ya vamos a ver la importancia de la diferencia entre ambas cuestiones. Ya lo comento ahora a continuación. Entonces, segundo lugar, una cuestión que es clave es preparar a quién va a hacer la encuesta, quién va a capturar la información diagnóstica dentro de la organización. Adelanto lo siguiente en esta fase 2. Fíjense que en una encuesta, el encuestador va y recibe la información, anota donde tenga que anotarla y punto. En cambio, en un diagnóstico, la persona que va, el analista que va a la organización, sobre la base de la pregunta que hace, recibe una información. Pero esa información él la tiene que valorar contra un parámetro que tiene en su cabeza. Cuando el médico ha estudiado lo que se llama etiología, que es un área de la medicina que estudia la conexión entre los síntomas y las causas. Entonces, esa materia ha sido fundamental para que él pueda hacer diagnóstico. Bien, un analista que hace un diagnóstico recibe la información, pero la contrasta contra un valor de referencia. Cuando el médico me pregunta algo a mí, contrasta lo que yo le respondo contra un patrón etiológico que él tiene en su cabeza, en donde trata de correlacionar los síntomas con las causas. Es decir, que el analista no es una persona que solamente se dedica a anotar información, sino que hace una valoración de la información recibida sobre la base de un parámetro previo que él tiene previamente en su formación. Entonces, aunque la herramienta parezca una encuesta, no lo es. Por eso les menciono el caso del médico. El médico ha tenido que tener una formación previa y no es un encuestador que solamente nos hace unas cuantas preguntas y se queda con la información que le damos. No. Él correlaciona esa información contra un marco explicativo que él tiene en su cabeza. A mí me dice la empresa, por ejemplo, le hacemos una pregunta, ¿cómo evolucionan las ventas de mercado? Y la empresa me dice, mire, están evolucionando bien, tenemos numerosos productos, vendemos ese producto. Bueno, perfecto, esa es una primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es la antigüedad de los productos? Y entonces la empresa me responde, bueno, mire, todos los productos tienen más de 10 años, pero estamos muy contentos con los productos. Sí, 10 años. Entonces, yo tengo un parámetro en mi cabeza, que es la curva del ciclo de vida del producto. Yo sé que todo producto, más en la actualidad, tiene un ciclo de vida que cuanto más dinámico sea, más corto es el ciclo de vida. Por ejemplo, en un celular estamos en 1,5 a 2 años de ciclo de vida.
en productos más estáticos, más regionales, con menor exposición nacional o internacional, puede ser que sean más duraderos los productos. Pero si me dicen que los productos tienen 10 años, están llegando al final de su vida útil. Y entonces hoy en día, profe, sí, hoy en día la inteligencia artificial, que está el desarrollo de todos los productos, el diseño industrial, etcétera, eso constantemente está variando más o menos en menos de un mes, 2 meses. Depende de lo que estemos hablando. Si me dice de un servicio, le digo que sí. Celular. Un celular no dura 2 meses. Profe, es que una cosa es obsolescencia y otra cosa es vida útil. A ver, estamos más o menos hablando de lo mismo. La obsolescencia puede ser calculada y yo puedo calcular cuál va a ser la vida útil con una obsolescencia calculada. Entonces, no es que son cosas diferentes. Cuando yo diseño un celular, solo imagínense la producción del celular. Digo, usted me dice 2 meses. A ver, nos pongamos a analizar la realidad. ¿Cuánto tiempo lleva diseñarlo al celular? Y fácilmente podemos llevar el diseño entre 6 meses a 1 año. ¿Cuánto tiempo necesito para producir las piezas del celular? Para desarrollar los proveedores y producir las piezas necesito cuanto mínimo 6 meses. Hay productos de matricería que me lleva por lo menos la matriz, tengo que mecanizarla y me lleva 2 meses hasta que la ajusto 3, hasta que empiezo las pruebas 4. No, yo a lo que iba era de que la inteligencia artificial es la que está encima del desarrollo de los productos. A ver, permítame un detalle. Sí. La inteligencia artificial hoy por hoy solo se aplica en algunas grandes empresas para el diseño de productos, pero igualmente el ciclo de vida del producto tiene que tener un tiempo tal que me permita rentabilizar todos los costos sumergidos que yo he puesto en el diseño del producto. Si no, si yo duro 2 meses con el producto en el mercado, no he recuperado absolutamente nada. Además, los mercados, creo que en inglés se dice, son muy chivos. Tienen alta incertidumbre. Yo no sé cómo me va a ir con el producto. Ya vamos a ver. Por cierto, si ustedes recuerdan la curva del ciclo de vida del producto, en el lanzamiento del producto hay un montón de bemoles. El producto inclusive puede fallar y toda la inversión que hice antes la puedo perder. Cuando yo diseño un producto, estamos hablando inclusive ni siquiera de diseñar un producto que sea una innovación radical. Estoy hablando inclusive de productos ya existentes a los cuales le puedo aplicar mejora. La industria automotriz, sin ir más lejos. Muchos de los nuevos modelos a veces duran poco, otras veces duran un montón. Cuando duran un montón es porque se pegó con el diseño. Hay otros modelos que duran, no sé, un año y medio y los tenemos que sacar de circulación. Pero eso es porque falla el mercado. Pero no porque el ciclo de vida del producto, porque el ciclo de vida del producto haya sido pensado para un año y pico. En la industria automotriz, el cálculo que se hace son como mínimo 10 años de producción. Y antes de la producción, en el campo de la industria automotriz, dependiendo de si la empresa es norteamericana, japonesa o europea, dependiendo de esa nacionalidad, tenemos distintos tiempos de desarrollo de producto. Si es norteamericana, estamos cerca de los 7 años y pico. Si es japonesa, estamos cerca de los 5 años. Y si es europea, estamos cerca de los 9 años. Imagínense 9 años para desarrollar un producto. Inteligencia artificial y todo. Por cierto, ¿se utiliza la inteligencia artificial? Claro que sí. Pero dicho eso, hace 3 años atrás, en 2019, tuve ocasión de estar en el centro de diseño de la Fiat, en Turín. En realidad fuimos porque la Universidad de Bolonia, a la cual yo iba a hacer una actividad, nos abrió la puerta ahí. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer el diseño de un vehículo? Y los italianos dicen que tardan 6 años. Las estadísticas dicen otra cosa, pero ellos decían 6 años. 6 años para diseñar el producto. Y el producto se lanza pensando en un horizonte de 10 años.
Por eso digo que, a ver, no se dejen engañar por la inteligencia artificial. No es que la inteligencia artificial hoy resuelve todo. Además, solamente funcionan sistemas de inteligencia artificial absolutamente específicos. No son generales, por suerte, gracias a Dios, toco madera. Se utilizan, claro que sí, en las plataformas digitales cuando yo produzco servicios que además están digitalizados. Los servicios digitalizados sí pueden durar 2 meses, como usted sugería, y los renovamos continuamente. Pero eso se da porque en la plataforma digital hay un proceso de co-creación entre el cliente y la plataforma. Y en la plataforma le ofrecemos chatbots, le ofrecemos robots de inteligencia artificial, programas, aplicaciones de inteligencia artificial que ayudan en el diseño y en ese proceso de co-creación. Pero eso es una plataforma digital. Cuando vamos al terreno de la manufactura, otro gallo canta. Hacer una matriz para fabricar cualquier producto físico lleva un buen tiempo y son muy costosas. Y si yo no alcanzo a rentabilizarla, se transforman en una piedra al cuello, en un costo hundido que no sé cómo recuperar. Y la recuperación se da a través del desarrollo del producto en el mercado. Por eso les pido que valoren lo que leen. No sé si queda claro el planteo. Sí, a mí me queda claro, pero creo Absolutamente. creo que el caso de los celulares es porque tenemos cierto desfasaje de tecnología. Por ejemplo, hace 2 años Motorola tenía el G6 en la gama media y ahora ya manda hasta el G100. O sea, pasó como 6 modelos en poco tiempo, pero es por el desfasaje que tenemos de transferencia de tecnología. Eso es verdad. Puede ser también, es cierto, Leonardo, los últimos modelos todavía no han llegado. La penetración de mercado que se plantea en las grandes empresas que innovan a escala global, primeramente, lo estudió mucho este fenómeno un señor que se llamaba Raymond Vernon, que es el autor de la curva del ciclo de vida del producto, del que estamos hablando. Raymond Vernon estudia cómo se produce el fenómeno de la difusión de productos de base tecnológica, como por ejemplo un celular. Entonces se vende primero en los mercados centrales y luego se va difundiendo al resto de los mercados. Ahora bien, eso lleva un tiempo y no es que se agotó el producto en el mercado central, por ejemplo en Estados Unidos, lanzado por Samsung o por quien fuera. Allá también se rentabiliza 10 años. Lo que pasa es que acá nos llega 5 años después que se lanzó allá. Acá durará 10 años, allá duró ya los 10, se terminó y entra el nuevo. Pero nosotros seguiremos rentabilizando el mercado de Samsung. Las empresas buscan recuperar todo lo invertido en materia de investigación y desarrollo. Si no, sería imposible lanzar nuevos productos al mercado. Por otra parte, si ustedes han estudiado ingeniería de producto y han estudiado la curva del ciclo de vida de producto, habrán visto que las empresas tienen productos en distintas fases, no en una sola. No ponen huevo en una sola canasta, en otras palabras. Tienen productos que están en la fase de lanzamiento, tienen productos estrella, tienen productos vaca lechera y tienen productos que están en fase de estancamiento y de declive. Y sobre los productos que están en fase de estancamiento y declive es de los que toman decisiones de discontinuarlo. Pero ese producto que está en fase de declive se lanzó mucho tiempo antes y ha transcurrido un tiempo prudencial para que yo haya recuperado las inversiones que hice para desarrollarlo al producto, para armarle los canales de distribución, para posicionarlo en el mercado. Todo eso implica inversiones. Esas inversiones las tengo que haber recuperado ya y necesito entonces una longitud de tiempo adecuada, un ciclo de vida adecuado del producto. Y por el comentario que hacían, cuando yo tengo una estrategia de innovación continua, con la cual trato de posicionarme en el mercado, entonces incorporo
esta herramienta que es la obsolescencia calculada, que por cierto, dado que el principal problema de contaminación del mundo son los productos y no los efluentes de las plantas, en algunos países se ha prohibido la obsolescencia controlada. Por ejemplo, Francia. En Europa hay un gran debate en este momento sobre la obsolescencia controlada. Pero aún con obsolescencia controlada, yo tengo que calcular el ciclo de vida del producto para recuperar todos los costos que hice anteriormente. Si no, los pierdo. Entonces, volviendo al punto, que no sé por qué llegamos a hablar de los productos, pero estábamos señalando que las empresas tienen que desarrollar estrategias también para los productos. Las empresas tienen una cartera de productos. Prácticamente no hay hoy empresas que sean monoproducto. Cuando hablo de producto, no solo me refiero a un bien físico, sino también a un servicio. Y a las combinaciones de producto más servicio, que es una mezcla ganadora. Pero aún así, yo tengo que calcular muy bien el salto que voy a dar en el diseño de producto y en el ciclo de vida que le vamos a asignar a ese diseño de producto. Sabiendo además que hay incertidumbre, sobre todo en la etapa de lanzamiento. No sabemos si sale pato o si sale gallareta, si sale buenito o si sale salvaje. Por eso se los llama a los productos en la etapa de lanzamiento, se los llama gato. No sabemos si salen mansitos o salvajes. Si sale mansito significa que los podemos escalar, que el mercado los ha aceptado y que podemos entonces avanzar con la producción, ya no de nicho pequeño, sino de nicho ampliado. Productos estrella. En todo caso, les propongo lo siguiente, porque vamos a desarrollar estrategias para el diseño de productos. Les propongo que vamos a reintroducir la curva del ciclo de vida del producto de Raymond Bernoulli, y sobre esa base vamos a ver cómo tomamos decisiones estratégicas en torno a los productos. Les propongo que hagamos una cosa así un poquito más adelante cuando veamos innovación de productos y de procesos. ¿Está? Perfecto. Volvamos al punto. Volvamos donde estamos, aunque ya estamos pasados, me parece. Sí, ya estamos justo en la hora. Y yo tengo otra clase ahora. Así que para el día lunes, entonces, deber para la casa, acuérdense, leer el caso, armar los grupos y empezar a pensar en clave del trabajo práctico. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sí. Nos estamos viendo entonces el lunes que viene, si Dios quiere. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Perfecto. Bien. Cualquier cosa se comunican vía mail. Vía mail se comunican. Gracias. Estamos viendo. A usted, profe. Hasta luego. Hasta luego.